buenos días para todos los que nos acompañan en este Tech Day. Antes de iniciar, quisiera también pues agradecer a Wipro también por el espacio en donde tengamos la posibilidad de hablar sobre estos temas de tecnología e innovación, en donde siempre compartir ideas con las personas que están al lado de nosotros, abarcando el mercado, pues suele ser muy valioso para podernos nutrir de manera conjunta. Yo quisiera de pronto iniciar también, voy a compartir una presentación de una manera muy breve. Les pido por favor de que me indiquen cuando ya esté disponible, ¿vale? Perfecto, Sebastián. Ahí está compartido, está bien. Vale. Bien, como lo mencionabas, pues bueno, mi nombre es Sebastián Lotero, hago parte del equipo comercial de Mitrol en Colombia. También tengo dentro de mis responsabilidades el despliegue de operaciones comerciales en otros países de la región. Y bueno, nada, iniciar de pronto comentando un poco cuál es la temática sobre la que nosotros quisiéramos compartir de pronto un poco nuestras experiencias. En principio, es importante mencionar que parte de pronto de la experiencia que nosotros hemos llevado a cabo o hemos podido adquirir en todos los procesos de implementación con nuestros clientes no solamente se basan en procesos de automatización o en procesos de disposición de mejores soluciones tecnológicas, sino también en cómo las habilidades de comunicación y en cómo las habilidades de poder volcar a una herramienta tecnológica a diferentes procesos, pues digamos que han sido parte fundamental en el éxito de todos estos temas de implementación o de todas las soluciones que tenemos hoy en funcionamiento, ¿sí? En principio, que es importante aclarar, nosotros entendemos que hay algunas operaciones que requieren una atención de pronto un poco prioritaria o que requieren una atención mayor que otro tipo de operaciones, particularmente todas las operaciones que requieren la atención porque hay una persona sufriendo o requiriendo un apoyo de manera particular. Y en ese sentido, entendemos que hay un nivel de criticidad más alto porque requieren las personas o los usuarios finales un apoyo de manera inmediata. Es así como hablamos, por ejemplo, de operaciones de asistencia médica, asistencia vial o asistencia personal de alguna manera, en donde entendemos que una persona puede haber sufrido una situación que se salió de control y por ello puede tener una situación adversa de por medio. Nosotros siempre nos preguntamos cómo podemos apoyarnos solamente con la disposición de plataformas tecnológicas. En ese sentido, siempre es importante tener en cuenta que no solamente se trata de ofrecer una plataforma tecnológica unicanal. En lo personal, considero que ofrecer una plataforma tecnológica unicanal hoy no es suficiente, ¿sí? Ofrecer módulos de inteligencia artificial de pronto tampoco lo es, ¿sí? Y consideramos particularmente que el éxito se encuentra cuando logramos aterrizar todas esas necesidades tecnológicas junto con otro tipo de modelos en donde la generación de los procesos, como tú bien lo mencionabas, Rosa María, hace un momento, se encarga no solamente de poder afinar el proceso particular, sino también llevar ese proceso a la generación de una mejor experiencia para el usuario final. Particularmente en el ejercicio profesional, comercial, como sponsor tecnológico, siempre procuro establecer un link entre dos situaciones particulares. La primera de ellas es poder generar satisfacción a mi cliente, pero la última de ellas, y la menciono de última precisamente porque quizás es la más conveniente o la más importante, y es que el cliente de mi cliente encuentre una experiencia memorable o encuentre una solución a su necesidad, ¿sí? En ese orden de ideas es importante también mencionar que nos buscamos ofrecer una plataforma tecnológica, sino que al mismo tiempo podamos participar de un proceso de co-creación en donde todos nuestros clientes puedan contar con ese tipo de soluciones y puedan contar con esos procesos que al final terminen generando esas diferencias, digamos, en la aplicación de las soluciones tecnológicas. Siempre ese ejercicio de co-creación va a ser fundamental y aquí básicamente no hablamos de una plataforma tecnológica como tal, ¿sí? Aquí hablamos de la necesidad de poder sentarnos, mirarnos a los ojos y entender cuáles son los objetivos a los que quieres llegar y luego con ellos poder empezar a desplegar todas las estrategias de comunicación o todas las estrategias de implementación de una herramienta que te permitan llegar a esos objetivos. Lógicamente, con el contexto de la pandemia puede ser un poco más complejo y si bien de pronto tenemos un escenario más favorable que hace algunos meses atrás, pues digamos que este ejercicio de contacto humano y de compartirnos la práctica y de entender cuál es el dolor de mi cliente y cómo puedo con la solución tecnológica que tenemos disponible compartir ese dolor y hacerlo de pronto una experiencia mucho más simple o mucho más sencilla,
pues podamos también de esa misma manera lograr alcanzar los objetivos de manera concreta, ¿sí? Particularmente en este slide vemos un simple diagrama en donde a través de diferentes conceptos tecnológicos se puedan ofrecer diferentes comunicaciones, ¿sí? Entonces podemos hablar de que tenemos soluciones de videoatención, en donde también podemos integrarlos a través de un frontend unificado con diferentes comunicaciones, como un principio de omnicanalidad. Digamos que una serie de teoría tecnológica que es valiosa, pero que luego al llevarla a la práctica, pues resulta ser de pronto un poco más eficiente, ¿sí? Básicamente, pues entendiendo todos los sponsors o todos los partners tecnológicos que no solamente que hacemos parte del Tech Day, sino que están actualmente disponibles en el mercado. Ofrecemos, digamos, en cierta medida ciertas soluciones con más o menos valores agregados, pero que en líneas generales pues buscan abarcar una necesidad común y es, digamos, poder enfrentar las comunicaciones de manera omnicanal con cierta consistencia, con unos procesos de atención por perfiles o de gestión por perfiles que te permitan cubrir desde una manera end-to-end todas las necesidades de un contact center estándar. Sin embargo, bueno, digamos que todos estos temas desde los diagramas, digamos que suelen tener cierto nivel de frialdad, ¿sí? Es importante aclarar también, digamos, en lo relacionado a los conceptos de esos diagramas o de esos estándares de comunicaciones omnicanal, cómo se pueden llevar a la práctica, ¿sí? Hablamos de la necesidad de poder construir soluciones a la medida que te permitan no solamente hacer uso o apropiarte de esa plataforma tecnológica, sino que al mismo tiempo puedas lograr el objetivo de lo que estás buscando. En ese orden de ideas hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de tener soluciones de asistencia vial, como lo mencionábamos en un comienzo, soluciones de contacto estrecho por COVID o soluciones de turnos con especialistas para casos de atenciones médicas, en donde, por citar un ejemplo, en los casos de asistencia vial podemos, por ejemplo, mencionar personas o, no sé, digamos, usuarios de una póliza de seguros que tienen, se te va a tu carro y ¿qué puedes hacer? Entonces llamas a un numeral abreviado, te contactas con la aseguradora, desde una línea de asistencia identifican si requieres una asistencia por una emergencia o no, o si digamos es un proceso más simple, tu carro se varó, te pinchaste, se te acabó la batería, puede haber de pronto un universo de soluciones orientadas al proceso como tal, en donde se puede programar que te llegue una grúa, que te llegue un carro taller o algo parecido. Pero pensemos en cómo la persona se comunica, pues se comunica a través de un IVR telefónico donde se identifica el usuario, ahí detrás hay una plataforma tecnológica que de pronto es la necesidad estándar o la solicitud estándar, pero luego detrás de puedes enviarle un mensaje de texto diciéndole en una hora llega esta persona y digamos que eso también está dentro del estándar. Pero ¿qué tal si pensamos en ir un poco más allá y es identificar cuando la persona llega a brindar esa asistencia, si llega la grúa porque de pronto no sé, se apagó y no enciende más, o de pronto fue un accidente de pronto simple, pero impide que el vehículo pueda movilizarse por sí mismo. Entonces, en ese sentido, que puedas notificar sobre un problema a través de un mensaje de texto, de una comunicación de WhatsApp, por ejemplo, y a vuelta a través de una plataforma de IMR o incluso de una plataforma de inteligencia artificial, puedas también generar una alternativa de cross-selling donde le puedas indicar, oye, en tu zona hay, no sé, X talleres autorizados donde puedes llevar a cabo la reparación de tu vehículo, o de la misma manera contamos con la facilidad de que podemos enviarte a domicilio en el lugar donde te ocurrió el evento, podemos enviarte una batería nueva si porque la batería se te acabó o que ya no te sirve más, y de esa manera pues puedas tener entonces un cierre del proceso, digamos, de punta a punta. En ese sentido, hablamos concretamente de las posibilidades de tener no solamente una plataforma tecnológica, como lo mencionaba hace un momento, sino de poder diseñar de manera conjunta una solución a la medida con un apoyo, entre comillas, consultivo detrás. Y digo entre comillas porque lógicamente hay un proceso establecido, hay un proceso que cada una de las compañías conoce, pero luego detrás de hay ciertos valores agregados que nosotros como sponsors tecnológicos podemos ofrecer y en ese sentido pues podemos también aportar un poco más de valor a la cadena de ese proceso como tal, ¿sí? Luego de la mano, digamos, siguiendo un poco la línea, cuando recién iniciaba la pandemia nosotros nos enfrentábamos a diferentes retos. Entre ellos los casos, por ejemplo, de cómo migrar los canales presenciales a los no presenciales. Cómo, por ejemplo, apoyar a las empresas que prestan servicios de salud, a las EPS, IPS, no sé, a otro tipo de compañías o de empresas que se dedican a servicios relacionados con la salud,
pero entre ellos identificábamos, por ejemplo, cómo poder hacerle un seguimiento a los pacientes que estaban diagnosticados con COVID, o de la misma manera cómo poder darle un seguimiento a las personas que habían tenido un contacto estrecho, ¿sí? Digamos, para poder hacer el cierre del cerco epidemiológico del que se hablaba o del que todavía se habla en las operaciones médicas. En ese orden de ideas nosotros identificamos diferentes alternativas. La primera de ellas estaba relacionada a poder identificar cuáles eran los datos sociodemográficos de las personas, dónde están ubicadas, qué edad tienen, cuáles son los medios de contacto que pueden ser más o menos favorables en función de sus condiciones. Comunicarse con una persona de, no sé, 25, 30 años puede ser más o menos sencillo que comunicarse con una persona de 65, 70 y que está en un nivel de riesgo de pronto un poco más alto de contraer la enfermedad. En ese sentido, entendemos, por ejemplo, que en algunos casos nos podemos comunicar a través de mensajes de texto o en algunos otros es necesario comunicarnos a través de llamadas o de pronto a través de mensajes de voz pregrabados o incluso con procesos de reconocimiento de voz activo. En ese sentido, también tenemos la posibilidad de establecer comunicaciones a través de IVR salientes, en donde, como lo mencionaba, a través de la identificación de los parámetros particulares de cada una de esas personas, establecer comunicaciones, bien sea a través de mensajes de voz, con reconocimiento de voz o envío de mensajes de texto, donde puedas establecer los contactos cercanos. Entonces, en ese sentido, que puedas identificar, por ejemplo, me vi con un amigo, con un compañero de trabajo, su nombre completo es este, o de pronto si es un familiar y tienes un poco más de información, que le puedas transmitir ese poco más de información a la empresa, a la EPS, por ejemplo, para que pueda recibir esos datos y programar de acuerdo con el proceso particular. Y al final de cuentas, todo se termina reduciendo en cómo programar una plataforma tecnológica debajo, pero poderla alinear con un proceso, como lo he venido mencionando. ¿Sí? El último de los ejemplos que quería traer a colación es uno relacionado con cómo a través de una solución tecnológica, digamos, enfocada desde diferentes puntos de vista, tenemos la posibilidad de mejorar en cierta manera las capacidades de atención de diferentes servicios de salud. ¿Sí? Particularmente pensemos, por ejemplo, en citas o en programación de turnos médicos con especialistas que pueden no ser tan comunes. ¿Sí? En ese orden de ideas se puede programar una cita a través de un IVR, que digamos que hoy también es una solución estándar en el mercado, pero de la misma manera también tenemos la posibilidad de ofrecer otro tipo de servicios adicionales, como por ejemplo construir listas de espera en donde a partir de reglas de negocio es bastante... a mí no me gusta en lo particular llamar reglas de negocio en lo que está relacionado con el sector salud, creemos que es una manera más genérica de hacerlo, pero cómo podemos identificar a través de esas reglas de negocio cuáles son las personas a las que debes asignarle una cita con un especialista con mayor o menor prioridad, ¿sí? De pronto por el avance de una enfermedad en particular o en función de su edad o en función de diferentes criterios médicos que puedan aportar más o menos valor de cara a la asignación de esa atención. En líneas generales y para resumir un poco qué es importante en esta línea mencionar, no solamente lo relacionado a la asignación de la cita desde el IVR, sino que de la misma manera se puedan establecer listas de espera que permitan que las personas, los usuarios finales de los servicios médicos, si no encontraron la capacidad, puedan quedarse en esa lista de espera para que en caso de una cancelación de cita a última hora, puedan recibir una notificación de pronto rápida, con 2 o 3 horas de anticipación sobre una agenda que se acaba de liberar. Y en ese orden de ideas, cuando se libera una agenda, pues que puedan ir a cumplir con su cita de manera rápida. Vamos que en este caso le apuntamos no solamente a que las personas puedan tener una atención de pronto más o menos rápida en función de las capacidades que tenga disponible el centro de servicios o el centro médico o la EPS, sino que de la misma manera, pues la EPS o el centro de servicio médico tenga la posibilidad de incrementar o mejorar la capacidad de atención que está requiriendo. En ese orden de ideas, como lo mencionaba desde un principio, pues la intención está en que se puedan aprovechar o en que se puedan dar ambos objetivos, ¿sí? El primero de ellos, que con la plataforma tecnológica se puedan cumplir o que se puedan completar todas las necesidades de comunicación para a los usuarios finales, pero de la misma manera que toda la plataforma tecnológica también esté dispuesta para que el usuario final pueda recibir de manera eficiente la atención que está buscando. ¿Sí? Recapitulando un poco en líneas generales,
Digamos, para el caso de la asistencia vial, que puedas recibir una atención en plazos, en tiempos, pero de la misma manera que puedas aprovechar la oportunidad y si es del caso, si es la necesidad, puedas ejecutar un cross-selling, aparte de dar la atención particular. Para el caso de los contactos estrechos con COVID, también que puedas tener la posibilidad de notificar con qué otras personas tuviste un contacto cercano para poder definir cuál es el cerco epidemiológico y generar todo el procedimiento adicional, aparte de recibir tu tratamiento personal. Y en el último de los escenarios, que puedas recibir pues, una atención un poco más eficaz o más eficiente en ese mismo orden. Pasando, digamos, ya como manera de conclusión, básicamente nuestra principal intención, en principio, se basa en mejorar la experiencia del usuario final. ¿Sí? En líneas generales, nosotros entendemos que toda la disposición de una herramienta tecnológica no va a tener de pronto los objetivos que requerimos si al final de cuentas el usuario final no mejora su experiencia. Entonces, cuando te enfrentas, por ejemplo, a un bot que no sabe responder tus consultas, la experiencia no es positiva. Por eso es que es importante que tengas un proceso de consultoría o un ejercicio de co-creación detrás que te permita entender cuáles son los modelos particulares en donde puede desenvolverse de una manera mucho más rápida o más fácil el bot. Una consistencia en información interna. En lo personal, yo siempre he mencionado que las compañías que adquieren una plataforma tecnológica no solamente adquieren una solución tecnológica per se, sino que de la misma manera también adquieren la posibilidad de acceder a la información de qué hacen sus clientes finales a través de los canales de comunicación y cómo gestionan las diferentes transacciones de sus productos o servicios. En ese orden de ideas es vital poder contar con información consistente que te permita a través de una solución de reportes, a través de soluciones de dashboards o de wallboards o digamos de la posibilidad de ofrecer métricas en tiempo real o métricas históricas que te permitan tomar mejores decisiones. Vas a contar con la trazabilidad de cada uno de los registros y que puedas apoyarte en la disminución de cada uno de esos tiempos de atención. En lo particular y por lo general, en muchos de los casos de cuando nos comunicamos con un centro de contacto o un contact center, digamos que el contact center como tal busca mejorar la eficiencia de los operadores, pero nosotros como usuarios también buscamos dar una solución rápida a la necesidad que tenemos. En ese orden de ideas, a través de la necesidad de automatización de diferentes procesos en función de tener no solamente comunicaciones omnicanal, sino también un flujo de un proceso bien definido, pues todos estos tiempos de atención pueden ser mucho más rápidos, ¿sí? Y bueno, digamos que todo lo relacionado con el procesamiento de reportes, entendiendo que se pueden hacer diferentes tableros de control que de manera frecuente o automatizada se vayan recibiendo y que de la misma manera puedas tener un control en tiempo real de la información para poder gestionar una toma de decisiones un poco más acertada, ¿sí? Esta información es importante que no solamente esté disponible para los mandos medios de los contact centers, incluso para las gerencias de los canales de atención de las diferentes compañías, sino que de la misma manera también estén visibles para los operadores de tal manera que puedan también identificar cuáles son los puntos particulares que deben tomar en cuenta a la hora de poder gestionar cada uno de los contactos que atienden. Entender, por ejemplo, históricos de comunicaciones o entender cuáles son los canales de comunicación predilectos de cada uno de los clientes o cuáles han sido los casos puntuales por los cuales se han comunicado con anterioridad, pues también resultan interesantes a la hora de poder identificar cómo dar una atención de manera más rápida o más eficiente y de la misma manera poder entender cuál es la necesidad real del usuario final, ¿sí? Estas son de pronto como algunas de las conclusiones y esas eran como algunos de los aportes a los que quería llegar. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna inquietud o si haya, no sé, de pronto Rosa María a través tuyo alguna pregunta. Sí, Sebastián, qué bien, qué interesante. Y sabes que ahorita estaban hablando acerca del sector salud, que estabas tocando también ese punto y te estaban preguntando exactamente cómo rentabilizar el seguimiento y el contacto cercano hacia el sector salud, siendo como un poquito más específicos hacia ese sector. Sí, entiendo que a la hora de rentabilizar nos referimos concretamente a cómo traducir esos contactos en el menor costo posible, ¿sí? Aquí digamos que juega un papel importantísimo dos factores, ¿sí? El primero de ellos es poder identificar a quiénes puedo contactar de una manera de pronto más automatizada o con un canal de contacto de menor costo. Eso es básicamente, digamos, lo que en general la mayoría de las plataformas tecnológicas buscamos. Pero también es importante identificar cuáles son esos casos en donde realmente esos canales de comunicación de menor costo son aplicables.
porque también es cierto que si bien obtener la rentabilidad es importante, también es importante hablar de otros conceptos como poder lograr que la persona llegue al objetivo final de la comunicación que estoy teniendo, ¿sí? Es decir, yo puedo comunicarme con una persona a través de un canal de menor costo, pero no obtener el objetivo que estoy buscando, y es que de pronto, no sé, te responda una encuesta, te responda un troubleshooting por un caso de soporte técnico, pero puntualmente para los casos de salud que puedan no responder las preguntas de lo que puedo o de lo que necesito saber para darle un tratamiento médico. En ese orden de ideas, es importante poder diferenciar quiénes son las personas o el grupo de interés que es susceptible de adaptar esos procesos de automatización. Creo que aclaran, no sé si están, dicen en el caso de que sea cuando hablan de rentabilizar, sería reemplazar la gestión de un operador humano por un bot. Pues bueno, básicamente en la experiencia que nosotros hemos adquirido en este sentido, hemos entendido que hay algunos eventos donde es susceptible y otros eventos en donde no. ¿Sí? Por eso es que es también bien importante poder definir cuál es la estrategia de comunicaciones en función de las posibilidades de contacto que tienes. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con una persona de, no sé, 25, 30 años, quizás a través de WhatsApp lo puedes hacer de una manera muy rápida. ¿Sí? Pero luego, cuando tienes una comunicación a través con una persona de 25, de 30 años, pues si lo haces por WhatsApp está bien, pero luego cuando lo haces con una persona de 55, 60 años, de pronto no tienes la misma habilidad para hacerlo por WhatsApp, ¿sí? Entonces sí es indispensable llevar a cabo una llamada. Por eso es que destaco que es importante también tener en cuenta cómo de manera conjunta entre nuestros clientes y los partners o los sponsors tecnológicos aterrizamos un proceso que sea adecuado a los objetivos, que puedas cumplir el objetivo de comunicación que estás buscando, pero que al mismo tiempo puedas darle cumplimiento a la necesidad que tu cliente o que tu usuario final está requiriendo también. ¿Sí? Ese punto es importantísimo y es definir la comunicación. Insisto, no porque sea al frente mío, pero es que en la comunicación está absolutamente todo y como tú lo estás planteando, hay que identificar las audiencias, el público, es decir, a quién le estás hablando y no todos. Se les tiene que hablar de la misma manera. Así que eso es un trabajo y es un reto que tenemos que hacer y es identificar lo que llamamos las audiencias, los públicos, a dónde vamos a ir, porque no todo es para todo el mundo, Sebastián, estamos de acuerdo. Así como en un enfoque comercial siempre decimos que todo debe tener un por qué y un para qué, en estos casos de comunicación tenemos que entender por quién y un para quién, ¿sí? Y creo que eso es fundamental en este sentido. Entender para quién estamos construyendo esas herramientas de comunicación y por quién las estamos haciendo. Y digamos que nosotros como partners tecnológicos, estando, por así decirlo, en la mitad de los dos caminos, entender qué camino tomamos en el por quién y qué camino tomamos en el para quién. Así es. Sebastián, Claudia te hace una pregunta, una solicitud, dice que qué bueno sería si pudieran facilitar un demo sobre alguno de los beneficios para ver exactamente cómo funciona. ¿Podría existir esa posibilidad? Claro que sí, por supuesto. Si les parece, podemos tomar nota de los datos de Claudia y posteriormente ponernos en contacto para poder programar un demo mucho más aterrizado con las necesidades. Bueno, pues Claudia, ahí está el contacto directo con Sebastián de Vitrol. Muchísimas gracias, Sebastián. De verdad, nos vamos alimentando y vamos conociendo cada vez más cosas. Así que gracias además por dejar también este canal de comunicación abierto con ustedes. Tal vez ahí en el chat puedes escribir exactamente cómo puede hacer Claudia y todas las personas que estén interesadas en conocer con mucha más profundidad. Gracias, Sebastián. Que tengas un feliz día.